Creo. Hombre, Carlos Tarque, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo? Joder, ¿Cómo muy estás? bien. Me alegro de verte, pues muy bien. Me pillas aquí en mi refugio artístico. Al final pintarás bien y todo, joder. Sí, me he puesto tarde, no me va a dar tiempo de consagrarme, pero me quedaré preconsagrado prácticamente. Bueno, tú ya estás consagrado. Oye, una cosa, a ver si me puedes ayudar. Me ha llamado Jordi Évole, Sí, porque los Jarabe de Palo han vuelto, están haciendo un tributo a Pau, van a hacer una gira, y entonces en una de las canciones necesitan un ukelele que Pau solía tocar en una de las canciones. ya, tiene que ser ese, ¿no? Yo creo que sí. Claro, es que yo le compré a mi niña un ukelele transparente. Sí, pero es muy bonito, pero suena como el culo, o sea Bueno, que nada, vamos a nada. intentar encontrar el original de Pau. Oye, pues mira, mientras me lo cuentas, estoy pensando, yo tengo el honor, he tenido el honor y el placer de poder estar en su casa y estuve en el templo de Pau en Formentera. Y yo me acuerdo de estar en la casa y visitar el estudio de él, que se había montado, ¿te acuerdas que tenía un estudio? Sí. Y allí había de todo, allí había de todo, había ukeleles, más que no tocaba nada porque, joder, era un poco como, ¿sabes? El artista no está, no seas tan cretino de tocar. Y una vez Claro. en una tienda de instrumentos y toqué una trompeta y se cayó y la rompí, que costaba 6.000 euros. Cuidado con el tema, ¿eh? Así que no toqué nada. Yo vi un ukelele allí, pero claro, que yo qué sé, tío. No lo sé, no lo sé. Sí que me acuerdo que yo en mis veleidades de creador audiovisual estaba allí y él vino un día y dice, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por aquí? Digo, Pau, he visto la posibilidad de hacer un videoclip aquí. Y él me dice, es que yo los videoclips los hago con mi hermano, pero ¿qué has pensado? Digo, no, colgar una ristra de luces de un árbol que hay allí, un tronco, y tú una cosa pequeña y alrededor. Y él siempre con esa educación me dice, bueno, lo vamos hablando y eso. Y no se hizo nunca el videoclip. Pero Ya yo ves. estaba por ahí con sus cosas y tenía que haber un ukelele, pero no lo sé. No lo sé. Lo que estoy pensando es que conozco a una persona que también tenía mucha relación con él, a lo mejor sabe algo. Si quieres lo llamo y se lo pregunto. Pues hombre, yo creo que merece la pena porque por la memoria de Pau, Sí, ese ukelele debería estar en el show. claro que sí, lo vamos a hacer. Y aprovecho para decir que me acuerdo mucho de él y que le echo mucho de ver, como todos, ¿no? Sí, todos le echamos de menos. Vamos a Vale, encontrar vale. ese ukelele. Venga, vale, vale, guapo. Venga, hasta Venga, ahora. Andreu, Andreu. Adiós. Es. Es como un lugar, esta ciudad, donde esconderme de la corriente que me lleva. Vivo de lava, todo lo arrasa, floto en el tedio oscuro y ácido hacia el infierno. Busco ese lugar. Dime la verdad.